Vamos a comenzar con el montaje del MCP del Boeing 787 y partimos de la PCB, de la placa de circuito impreso, que lleva serigrafía por ambas caras, y los componentes se instalan pues según indica la serigrafía. En el caso de conectores polarizados, como siempre, el puntito blanco, el circulito blanco, indica el cátodo. La única precaución que hay que tener aquí es que los dos rotativos de 12 posiciones tienen que ir separados lo máximo posible de la placa, de forma que por la parte trasera pues los pines no sobresalen. Y también, antes de instalar cualquier componente, comprobar que funciona correctamente, tanto los pulsadores, encoders como rotativos. Los rotativos también hay que fijarlos en su posición, el tope, de forma que tenga el número de posiciones que corresponde con el panel. En el caso de este MCP, este mando son 6 posiciones aquí y este 2 posiciones aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es montar el componente que lleva los engranajes para hacer el mando concéntrico, para lo cual primero vamos a utilizar tornillos métricos 3×10 con arandela y separadores de 30 hembra-hembra. Ahora, de estas piezas, las que están marcadas como inferiores, DN, hay que ponerlas en la parte inferior y la parte que pone EN de encoder encima del encoder. Esto iría así y esta así. Una vez que están colocadas las piezas inferiores, introducimos los engranajes en el rotativo de 12 posiciones. Este ha entrado bien, este vemos que entra un poquito justo. Si entra un poquito justo, lo que se hace es limar la parte plana del eje con un papel de lija o con una lima hasta que el engranaje entre fácilmente. Una vez colocados los engranajes, en las posiciones de los separadores se ponen arandelas de plástico y con tornillos de 3×15 se coloca la pieza superior. Igual, donde indica EN de encoder es el lado del encoder. Ya está completado el mecanismo, faltaría meter el engranaje del eje de 8, pero eso se hacerá posteriormente metiéndolo por aquí. Ahora vamos a instalar la pieza que soportará los LEDs de iluminación. Con separadores de 30 milímetros, uno macho-hembra, otro hembra-hembra, los unimos y hacemos 6 conjuntos, y con tornillos 3×10 y con su arandela de plástico los vamos a colocar en las esquinas y en el centro. Ahora colocamos esta pieza, le hemos quitado previamente la película de plástico protectora y esta pieza va así. Los 3 huecos estos coinciden con estos 2. Fijamos la pieza transparente con separadores macho-hembra. Y ahora es el momento de instalar
la pieza trasera del panel MSP, que consta de 3 piezas. Esta trasera, una intermedia y el frontal. Para ello le quitamos el film protector. Y vamos a instalar los componentes de esta pieza. Ya están los componentes instalados y apretados. Esto va puesto aquí encima. Y de hecho podemos ya instalar cables desde cada componente a su conector correspondiente y tirar el cable y a conectarlo. Lo que voy a hacer ahora es fijar esta pieza en los soportes con tornillos de 3×10. Una vez que está colocada la pieza trasera con sus pulsadores, el siguiente paso es la pieza intermedia, a la que se le instalan estos dos interruptores de 2 posiciones y se colocan los textos de los anunciadores, cada uno en su posición. Y posteriormente el panel superior, y no hay que olvidar, como en todos los paneles, quitar la película protectora que hay por la cara trasera de este panel. Y ahora se fijan los 3 paneles con tornillos. Para montar la rueda de velocidad vertical se instala este soporte en el encoder en esta posición. Los dientes en el lado contrario de los 3 pines. Y la rueda va insertada en el eje. Si queda un poquito floja, pues se añade un poquito de pegamento o algo parecido. Y ahora hay que pegar esta pieza aquí dentro, para lo cual primero metemos la rueda. Ahora le insertamos el eje del encoder. La distancia nos la fija los dientes de la pieza de plástico transparente para que entren en los huecos que hay en el panel intermedio. Así quedaría a la distancia correcta. Faltaría pegar con Acrifix esa pieza ahí. Así quedaría la rueda montada con los cables ya conectados. Otra cosa que hay que hacer es construir los pulsadores, que constan de 2 piezas que van pegadas con Acrifix o con acetona. Posteriormente se pueden pintar los laterales de negro o no, eso ya depende de cada uno. Y en este caso pues tengo todas aquí preparadas con los laterales pintados de negro. Ahora hay que unir cada pulsador con su pulsador táctil a través de una barrita que se corta la medida, y el procedimiento es: se pone el botón en el panel en su sitio, se pone una gotita de pegamento caliente en el extremo y se inserta. Una vez que está insertado uno de los extremos, se pone pegamento en el otro. Una vez que están puestos los pulsadores con sus barritas, vamos a instalar los LEDs verdes. Ya he preparado 12 de estos cablecillos, teniendo en cuenta la polaridad, y se instalan simplemente conectando
y pegando con pegamento el LED en la zona de las rayitas del botón. Así quedarían puestos los LEDs en sus conectores y lo mismo se haría pues con el resto de componentes como los pulsadores, que serían estos cables. El siguiente paso es instalar los displays de 7 segmentos en su posición. Algunos no se van a usar, pero vamos, se van a instalar de reserva. Son los inferiores de las 3 posiciones con doble display. Y además vamos a usar los segmentos del número del dígito que no se usa para iluminar los anunciadores. Entonces este iría aquí, por ejemplo. Los hemos tapado con pintura negra. Este iría aquí. Y este iría aquí. El resto son normales, con todos los segmentos a la vista. Una vez que están pegados los displays, hay que conectarlos con un cable como este. El cable se monta, hay dos formas de montarlo, o con el conector y el lado de los puntitos de los agujeros mirando los dos hacia arriba, o en este caso uno para arriba y otro para abajo. Pero siempre flectando el cable así, los conectores tienen que estar en la misma posición. Con la muesca mirando hacia la misma posición. Si lo ponemos al revés, pues pasaría lo mismo. Son las dos formas que hay de conectar un cable plano. Y entonces conectaríamos el display aquí. Está conectado el lado del display y de esta manera el otro entraría así. Lo que pasa que este PCB, que es el de desarrollo, pues tiene montados los conectores girados 180 grados. Entonces no entra directamente así, hay que darle la vuelta, pero el que está disponible en la tienda está corregido. Se procedería igual con los 4 displays que van a estar funcionando. Ahora voy a colocar la prolongación para alcanzar el encoder de la velocidad. Esto lleva un adaptador para que enganchen el encoder y pegado con cola caliente. Ahora voy a colocar el eje exterior del concéntrico con su pieza de freno. Para ello primero se introduce desde la parte frontal. Ahora se coloca el freno en esta posición. Y ahora se inserta la rueda dentada en su sitio hasta que la enganche el eje de aluminio en su posición. Ahí está. Ahora se coloca el freno en su posición y ya no puede moverse longitudinalmente el eje, con lo que no se puede salir la rueda. Fijamos esa pieza de freno con pegamento. Ahora hay que colocar las perillas en los ejes de aluminio que hemos instalado, y para ello hay que hacer que la muesca que tiene la perilla coincida con la posición que nos interesa, para que se vea la parte blanca que está grabada en el panel. Para ello vamos a girar a tope en contra de las agujas del reloj ambos ejes a la posición auto, y ahí es donde pegaremos cada perilla de las grandes. La perilla tiene en la parte trasera dos muescas, que es donde se aloja el pegamento, y para que agarre bien pues hay que hacer un rebaje en esas dos posiciones también en el tubo de aluminio.
se pueden observar los rebajes que se le han hecho al tubo de aluminio, unos chaflanes que también podrían ser ranuras, para que coincidan en las dos muescas que tiene en la parte trasera la perilla. Y así quedarían ya fijas las perillas una vez que se enfría el pegamento. Colocamos también la perilla de la velocidad con un poquito de pegamento. En este caso, al ser el eje de plástico, el pegamento agarra muy bien, no hay que hacer nada. Y por último vamos a pasar una broca de 4,5 por estos dos orificios de los knobs grandes para que entren bien los ejes internos de este mando. Una vez puestos los ejes en su sitio, vamos a calcular cuánto hay que cortar de lo que sobra. Le voy a pasar también la broca de 4,5 a la perilla. Voy a cortar lo que sobra del eje. Calculo más o menos lo que tiene que quedar fuera y siempre un poquito más, para no quedarnos cortos y tener que usar otro eje interno. Entonces que sobre más o menos una cosita así. Ahora a los ejes le hacemos un pequeño chaflán. Pegamos la perilla con un poquito de pegamento. Una vez que están todos los pegamentos fríos, comprobamos que funcionan todos los mandos, que se pueden pulsar los botones de los encodes y solamente faltaría fijar el eje para que no se nos salga. Y para ello voy a quitar este conector de aquí. Para que no se nos salga el eje hay que poner un poquito de pegamento aquí en esa ranura del encoder donde entra el eje. Con la ayuda de un destornillador o algo parecido, pues se pone una gota de pegamento en el hueco y luego se inserta el eje. Finalmente, una vez comprobados que todos los knobs funcionan con sus pulsadores, ponemos un poquito de pegamento en este de aquí. Y colocamos su pequeño anunciador. Y por último, si se desea iluminar el panel por detrás, utilizamos esta placa transparente intermedia para pegar en ella tiras de LEDs donde nos vaya interesando. Y en el PCB hay disponible este conector para conectar dichas tiras de LED y este por detrás, que es el mismo, para alimentar con 12 voltios. Y un comentario final sobre el mando concéntrico. De fábrica los interruptores giratorios de 12 posiciones vienen muy duros. Yo en este caso no lo he hecho, pero conviene desmontarlos antes de soldarlos a la placa, desmontarlos y cortarles ligeramente el muelle que hay en el interior para que sea más fácil girarlo y no haya problema con el mando concéntrico. Y hasta aquí este tutorial del MCP del Boeing 787. Este tutorial continuará con el montaje de este panel en su caja, que la caja incorpora el interruptor de desconexión del piloto automático.